Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, culpable de narcotráfico, Genaro García Luna, hizo pública a través de sus abogados una carta en la que aseguró que su condena el año pasado se basó en evidencias falsas, supuestamente proporcionadas por el gobierno del presidente López Obrador. En la carta señaló que la captura de Ismael El Mayo Zambada pone en evidencia los presuntos vínculos entre el narco y la actual administración federal. También criticó la reforma al Poder Judicial y aseguró que los principales beneficiarios serán los criminales. Se tiene programado que el próximo 9 de octubre se dicte la condena contra el exsecretario y narcotraficante Genaro García Luna, pero el mismo juez le dio condena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán y también será el encargado de enjuiciar al propio Mayo Zambada. Y justo para analizar este tema, la carta, le doy la bienvenida a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Abogado, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Bravo, un placer saludarte, como siempre. Qué bueno que nos acompañas y te invité porque me parece que es importante también tener contexto de cómo leer esta carta que se da a publicar, se da a conocer, precisamente hoy, ahora que ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, y me parece que la crítica, no sé cómo lo veas tú, pero la crítica que hace Genaro García Luna a la reforma judicial entra con calzador en esta carta, ¿no? Bueno, y aparte me parece que venía completamente fuera de lugar, ¿no? Mira, desafortunadamente, Braulio, hemos estado viendo una oposición que ha estado tratando de llegarse de noticias y figuras al grado de haber desenterrado un personaje como Ernesto Zedillo que quisiera venir a darnos a nosotros clases de moralidad, ¿no? Imagínate, yo les decía en X, lo que anteriormente era Twitter, que el que hable del respeto al Poder Judicial un personaje como Ernesto Zedillo es como si revivieran a Luis Echeverría y a Gustavo Díaz Ordaz para ir a dar una conferencia sobre el respeto a los derechos humanos, ¿no? Así de ilógico y de controversia. Pero fíjate que la carta de 4 páginas, ¿no? Que yo tengo conocimiento, que se la dan a conocer a varios periodistas, pero quien la hace pública es Keegan Hamilton, ¿no? Y obviamente a puño y letra, más allá de las partes de ortografía y de redacción que pudiese tener, porque muchas veces la gente se centra en eso y me parece que es lo menos importante, hace señalamientos que carecen de verdad, ¿no? Él, por ejemplo, señala que fue supuestamente encontrado culpable con testigos que no corroboraron sus dichos, pero a su vez menciona que esos testigos que mienten en contra de él hacen señalamientos contra otros políticos sin ofrecer ninguna prueba y ahí sí se les debe de creer, ¿no? Curiosamente. Me parece que incluso tergiversan lo que dice la misma carta, porque si tú te das cuenta, la carta habla de una generalidad, ¿no? Muy específica. Menciona que supuestamente los fiscales de los Estados Unidos da a entender como que en contubernio con el gobierno de México quisieron perjudicarlo, ¿no? Y que tan es así que durante todo el tiempo que él se ha encontrado preso, que es poco más de 4 años y medio, había más de 2,000 horas de grabaciones con personas que compartieron celda con él. Pero que curiosamente, cuando recordemos que él aparte tiene otra causa penal, en donde él quiso contratar a un sicario de una mafia rusa, en donde él solicitaba los servicios para acallar o amenazar testigos que iban a deponer o a declarar en su contra. No solo todos estos comentarios que me parecen, como tú dices, el meter la reforma al Poder Judicial que entra con calzador, señala que de acuerdo a la carta que el Mayo Zambada hizo del conocimiento también por parte de sus abogados hace poco más de un mes, supuestamente señala que existen nexos de grupos criminales con el gobierno. No señala si con el gobierno federal o con el gobierno estatal, pero que lo maneja como si eso fuera una prueba. Cuando lo único que dice el Mayo es que la detención que se llevó a cabo, que fue lo que sucedió, y no menciona nada más. Y que hoy sabemos que en teoría fue secuestrado por otro presunto narcotraficante, por Joaquín Guzmán López, ¿no? Quien, curiosamente, el gobierno de los Estados Unidos no se entera y llega a territorio norteamericano. Pero no solo hace toda esta narrativa que va llevando a cabo, sino que empieza a señalar mentiras ya muy tajantes, como por ejemplo de que el hecho de que supuestamente un juez ya determinó que todo el dinero que él posee no fue producto del narcotráfico, cuando me parece que valdría la pena aclararle a la gente que los fiscales querían demostrar el enriquecimiento ilícito que hubo por parte de él,
pero que la autoridad le señala claramente, el juzgado, el juez Brian Cogan, les dice que solamente puede ser en el periodo en donde él fue secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón y director del AFI en el sexenio de Vicente Fox, ¿no? Entonces, este supersecretario de Seguridad de los gobiernos panistas, porque es una realidad, solamente se podía checar sus finanzas hasta el año 2012. Pero recordemos que él tiene una demanda por parte del gobierno mexicano en donde tiene diversas propiedades, cantidades de dinero en diferentes cuentas por un valor cercano a los 750 millones de dólares. Me imagino que alguien sin querer la depositó en esas cuentas propiedades, ¿no? Es lo que me parecería todavía mucho más ilógico. Pero yendo un poco más al entramado, él menciona que supuestamente estos testigos que mienten cuando lo señalan a él y que él ya fue juzgado y encontrado culpable y solamente está esperando sentencia, hacen señalamientos a otros personajes y señala al presidente de México. Hay que recordar que ese señalamiento ya lo había intentado hacer su abogado en algún momento y que incluso el mismo gobierno de los Estados Unidos y algunos periodistas lo desmienten porque el señalamiento fue directamente para quien era presidente de México en ese entonces, que era Enrique Peña Nieto. Hay que recordar, ¿no?, que así fue la situación y cómo se llevó a cabo. Pero vamos todavía más allá, ¿no, mi querido Braulio? Él termina señalando que supuestamente en estas imputaciones todo se encuentra en los archivos del juzgado, que lo pueden buscar, pero habla de que supuestamente existen video, fotos y llamadas telefónicas. Y eso lo hace en referencia a las investigaciones, las supuestas investigaciones que hace Anabel Hernández, que no ha corroborado ningún dato de prueba y que todo ha sido a dichos y testigos de oídas, en donde dice, créeme, a mí me lo dijeron y no han soportado con ninguna prueba. Entonces imagínate la incongruencia de una declaración donde Genaro García Luna utiliza las supuestas investigaciones de Anabel Hernández para tratar de salir a decir que supuestamente algunos presuntos narcotraficantes o testigos protegidos que declararon en contra de él y a él sí lo encontraron culpable, mienten, pero que de acuerdo a las investigaciones de Anabel Hernández, el presidente de la República tuvo nexos con ellos. Me parece que esto ya raya al borde de la locura. Pero le ha servido a diferentes comentócratas, a políticos de oposición y a algunos medios de comunicación para tergiversar la información y darle a entender como que Genaro García Luna denunció o que descubrió nexos del presidente de la República, o que supuestamente hubo algunos que hasta se atrevieron a decir que supuestamente Genaro García Luna tenía grabaciones en donde aparecía el presidente o fotografías o audios, cuando todos sabemos que al presidente desde el año 1997, pero en específico desde el año 2000 que se convirtió en jefe de gobierno y que en el 2005 iniciaron el desafuero, ha sido el hombre más investigado de este país por todas las instituciones de seguridad y de inteligencia y del extranjero, y no le han encontrado absolutamente nada. La pregunta también más importante, mi querido Braulio, es ¿cuál es la intención de desenterrar a personajes como Ernesto Zedillo y Genaro García Luna para que sin que tuviera absolutamente nada que ver, dijera que el presidente de la República lo que busca es protegerse y proteger a un grupo de narcotraficantes con la reforma al Poder Judicial, cuando se les olvida que esta reforma viene desde que el presidente entró al gobierno y que la presentó en febrero de este año? Me parece que le hace falta toda la lógica posible, ¿no? Ahora, nos queda un minutito, pero me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva, ¿por qué sale en este momento esta carta de Genaro García Luna? Lo dices muy bien, un día después de que Ernesto Zedillo, unos días después de que Ernesto Zedillo también sale en contra de la reforma judicial. Porque me parece que tienen que crear ciertas narrativas. ¿No se te hace curioso que las gentes más cercanas a Genaro García Luna sí hayan sido personas que ahora trabajan en el Poder Judicial Federal y de forma directa con la ministra Norma Piña? Y otro dato muy importante que lo menciona en la misma carta. Todo el dinero que tenía la familia de García Luna, en específico su esposa y sus hijos, se les terminaron concediendo amparos y ellos sacaron el dinero de México para desaparecerlo. ¿Por qué no hacen énfasis en esos pequeños detalles, no? Y hubo otro pequeño detalle, me parece que es importante, que hizo llamar la atención. Incluso cómo firma la carta, lo hace de una forma como para identificarse con los libres pensadores, ¿no? Con los masones, como pidiendo ayuda a los hermanos que en este momento se encuentran.
te demuestra que hay una gran desesperación, mi querido Braulio, y que hay grupos de poder que se van a ver sumamente afectados por esta decisión y que el Poder Judicial va a buscar por todos los medios defenderse hasta las últimas consecuencias. Abogado, te agradezco mucho por la conversación, te mando un fuerte abrazo y te estaremos dando lata pronto. Al contrario, buenas noches, Braulio, y siempre es un placer estar contigo y tu auditorio. Fuerte abrazo. Y nosotros nos vamos a Ciudad Adentro.